Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar un día más para entregar su palabra, hermanos. Y continuando con el estudio del libro de Hechos, hermanos, quiero leer antes de comenzar Hechos capítulo 1, mis hermanos, versículos 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, hermano. Recuerde, le recomiendo, mi hermano, que tenga su Biblia a la mano, porque sobre todo vamos a estar ahí en el primer capítulo de Hechos, yendo um, versículo por versículo. Entonces, para leer, hermanos, antes de comenzar, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios, hermanos. Y como veíamos el estudio pasado, hermanos, recordábamos primeramente que el autor era Lucas, que el título, el más conveniente para el libro de Hechos, son los Hechos del Espíritu Santo. Veíamos el tema que es sobre todo el esparcimiento de la iglesia. Veíamos acontecimientos importantes del libro de Hechos, como la conversión de Saulo, la predicación por primera vez a los gentiles. Y hermanos, ahora sí, para que ya de lleno en el estudio del libro de Hechos, vamos a comenzar con el capítulo 1. Y vamos a comenzar desde el versículo 2. El versículo 1 ya lo vimos como introducción en el estudio pasado. Entonces, acompáñeme, hermano, ahí en Hechos, versículo 2. Dice, bueno, vamos a leer del versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Recordando un poquito nomás para poder sentar la base del versículo 2, recordemos que ya Lucas había escrito su evangelio y Hechos es la continuación. ¿Cómo lo vemos? Fíjese lo que dice el versículo 1. Habiendo hablado todas las cosas, o sea, habiendo ya escrito a Teófilo todo lo que fue el evangelio, de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y fíjese muy bien, hermano, me voy a tener nomás en esa parte donde dice que Jesús, todo lo que Lucas escribió de Jesús en el evangelio, todo lo que Jesús comenzó, aquí hay dos cosas: hacer y enseñar. Hermanos, consecuentemente, todos los apóstoles y todos, aún más los apóstoles, todos los creyentes, primeramente, hermanos, y de manera consecuente, aquellos que serían encargados de llevar el mensaje, deben tener primero, hermanos, en claro cuál es el mensaje. Primeramente, antes de que todos ellos fueran a predicar y evangelizar y todo lo que hicieron, primeramente, hermanos, hay que tener claro cuál es ese mensaje. Hay que conocer la palabra, hermanos, el estudio, el escudriñar. Y Pablo mismo, hermanos, da gran importancia a que como todos nosotros como creyentes, hermanos, debemos ser todos los días, escudriñar la palabra, estudiarla. Y lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo, hermanos, para los colosenses, lo primordial para él era que como cristianos, una de las prioridades para él, creciéramos en toda sabiduría e inteligencia de la palabra de Dios. Mis hermanos, si no tenemos el mensaje claro, y como lo dice Judas, contender eficazmente por la fe, si no lo tenemos primero en claro, hermanos, entonces no, pues ¿qué vamos a predicar afuera? Vamos a predicar algo diferente o errado a lo que es la palabra. Y Pablo lo dice ahí a los colosenses. Y el mismo, bueno, el autor de Hebreos hace una reprensión para aquellos pues, que les da igual el estudio de la palabra. Y lo podemos ver en Hechos 5:12, perdón, en Hebreos 5:12. Dice ahí el autor: porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados
cuáles sean los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Y fíjense muy bien, hermanos, aquí me quiero detener poquito. Fíjense lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Y está hablando respecto al conocimiento de la palabra del alimento sólido. Dice, porque habiendo ser ya maestros, o sea, por todo el tiempo que tienen, le está hablando a aquellos creyentes que tienen ya años de gran tiempo en la congregación, siendo ya cristianos, tienen tanto tiempo que en la palabra deberían ustedes ser ya maestros, y en vez de hacer eso, todavía tienen necesidad de leche espiritual y no alimento sólido. Hermanos, esto no es ajeno a ninguno de a las iglesias de Cristo. Esto no es ajeno, hermanos. ¿Por qué? Porque las congregaciones podemos ver, y aún nosotros tengamos cuidado, hermanos, de tener ya tanto tiempo en la iglesia, siendo cristianos ya, y ser ignorantes a la palabra, ser ignorantes a la enseñanza del evangelio. Hermanos, si ignoramos el conocimiento de la palabra, o nos da igual estudiarla o leerla, pues hermanos, esa es la carta de nuestro Padre a nosotros. Aquí es donde Dios nos enseña precisamente lo que Pablo está orando por los colosenses, porque aquí vamos a saber cómo andar digno como el Señor, cómo agradarle en todo y cómo fructificar. Hermanos, por eso Pablo, es importante, y está remarcando aquí Pablo el hecho de que es muy importante tener conocimiento de la palabra de Dios. Y aún en eso, hermanos, quiero que vea el versículo 1. Jesús comenzó a hacer y enseñar. En otras palabras, Jesús predicó lo que vivía. Si hay un maestro perfecto, si hay un predicador perfecto, fue nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de enseñar, mis hermanos, mis hermanas maestras, todos nosotros, antes de enseñar, hay que vivir también eso tanto que enseñamos y eso tanto que predicamos. Hay errores, claro, somos humanos, nos esforzamos, pecamos, nos levantamos, pedimos perdón, nos arrepentimos. Sí, hermano, pero debe haber un esfuerzo. En el cristiano debe existir un esfuerzo por vivir conforme la palabra de Dios, con vivir aquello que predicamos, mis hermanos. Si no lo vivimos a la hora de predicar o a la hora de enseñar, hermano, no va a haber respaldo, no va a haber ese fuego del Espíritu Santo al predicar y enseñar la palabra. ¿Y qué es lo que vemos el día de hoy? Pues que muchos, aquí hay dos, y es lo que regularmente pasa en las iglesias de hoy y en la mayoría del cristianismo. Número uno, muchos ignoran la palabra y no saben, no la conocen, y por eso viven como viven su cristianismo. Y hay otros que la saben, pero no la viven. Y eso, desgraciadamente y tristemente, es lo que domina en el cristianismo actual. Vea las grandes iglesias, y no es pecado tener una gran iglesia, sino que enseñan, y si viven lo que enseñan, que es lo que estamos viendo. Y véalos, las grandes iglesias con sus conciertos, con sus luces, con todo lo que hacen, y lo que menos se predica es la palabra. Y si la predican, la trastornan para darle el sentido, la definición que a ellos les convenga. Y la mayoría del tiempo y la mayoría de las iglesias es eso, desgraciadamente y tristemente. Y sus congregantes ignoran la palabra. No por el hecho de que una gran iglesia con sus espectáculos, que es un teatro, que es lo que se ha convertido la iglesia en un teatro, no porque digan verdades quiere decir que es una iglesia bíblica. Ahí en todas esas iglesias, usted fíjese cómo vive el pastor, cómo viven aquellos que están enfrente de la iglesia, cómo se visten, cómo hablan, porque Cristo cuando llegó a nuestros corazones cambió el hablar, cambió el vivir, cambió todo. Cristo no cambió a medias, ni existe un proceso. Existe un proceso de santificación, a ser hechos a la imagen de Cristo, pero no existe un proceso de que todavía no soy medio salvo. No, eso no es bíblico. Cristo, cuando llamó a los apóstoles, y sobre todo aquellos que eran pescadores, dice la palabra de Dios, dejándolo todo, siguieron a Cristo. Dejando la pesca, siguieron a Cristo. Mateo dejó todo como publicano, todos los impuestos, dejó todo y siguió a Cristo. No hay un proceso para hacer, un proceso de lo que Cristo me está cambiando, no, eso no es bíblico. Y luego, hermanos, versículo 2,
hasta el día, o sea, aquí está diciendo Lucas, registré todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en su evangelio, hasta el día en que, habiendo dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Y yo quiero que veamos la palabra ahí, la frase, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo. Hermanos, Cristo mismo, todo lo que hizo, todo lo que enseñó, todos los milagros estaban respaldados con el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo. Cristo mismo humanamente estaba lleno también del Espíritu Santo, hermanos. Entonces quiero que vean, hermanos, no es que porque Cristo era Dios ya todo lo que hacía estaba respaldado, no, también humanamente Él se tuvo que consagrar, tenía que orar, tenía que llenarse del Espíritu Santo, y todo lo que dijo, todos los mandamientos, fue por el poder, el respaldo del Espíritu Santo también en Él. Pasemos al versículo 3, hermanos. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo. Hasta ahí, mis hermanos, fíjense muy bien. Después de haber padecido, aquí nada sobra en la palabra de Dios. Nos está diciendo aquí Lucas, después de que Cristo murió, se presentó vivo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos en la religión verdadera? ¿Cómo es que usted y yo estamos tan seguros de que la religión que seguimos, el cristianismo, es la religión verdadera? Todo eso se responde con una sola palabra, que es resurrección. La resurrección de Cristo, mis hermanos. Por la resurrección de Cristo, hermanos, yo soy cristiano seguidor de Cristo, porque Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, soy cristiano y no soy ateo porque Cristo resucitó. Hermanos, la resurrección de Cristo, MacArthur hacía un comentario acerca de eso. Fíjense lo que decía: en la cruz, justo antes de inclinar su cabeza y entregar su espíritu, Jesús dijo: consumado es. En la resurrección, Dios Padre añadió su amén. La resurrección es la prueba definitiva de la verdad del evangelio. Mis hermanos, yo tengo la convicción, y usted debe tener la convicción de que mis pecados han sido pagados, que ahora soy libre, y que el día que yo muera voy a abrir mis ojos a la presencia de mi Señor, porque Cristo resucitó. Porque su resurrección fue el amén del Padre a toda la obra, a todo el sufrimiento. La resurrección de Cristo fue la aceptación de Dios de la paga de todos sus pecados y mis pecados, hermanos. He aquí la convicción de la paga de nuestros pecados. He aquí la seguridad, hermanos, la convicción de por qué yo sé que estoy en la religión verdadera. Por eso no soy budista, por eso no soy ateo, por eso no soy testigo de Jehová, porque Cristo resucitó. Y luego dice: a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Sinónimos de la palabra indubitable: indudable, innegable, incuestionable, inequívocas. Yo le quiero hacer una pregunta a mi hermano. Cuando Cristo resucitó, su cuerpo, Dios Padre lo resucitó con un cuerpo glorificado, y de manera que ya no seguía las reglas que usted y yo seguimos en nuestros cuerpos carnales. Cristo, al momento de su resurrección, porque fue su cuerpo glorificado, también tenía su cuerpo físico, pero ya glorificado, no tenía necesidad alguna de que la piedra de su sepulcro fuera abierta. Cristo pudo haber salido fácilmente sin que la piedra hubiera sido abierta. La pregunta es: ¿por qué Dios Padre abrió la puerta del sepulcro, abrió la piedra, movió la piedra del sepulcro, si nuestro Señor Jesús podría salir sin dificultad alguna? Y Cristo y Dios Padre la abrió para que todo el mundo pudiera entrar y ver
que Cristo había resucitado, que el cuerpo ya no estaba allí, la tumba estaba vacía, para que todos pudieran entrar y ver que Cristo cumplió lo que tanto había dicho, hermanos, y Cristo resucitó al tercer día, mis hermanos, como estaban las escrituras. Hermanos, la resurrección de Cristo es innegable, porque ni aun los fariseos en su momento pudieron mostrar el cuerpo en el sepulcro. Mire, hermano, póngase a pensar en esos tiempos, trasládese a ese momento. Los fariseos lo menos que querían era que se esparciera el rumor que Cristo había resucitado, porque ellos sabían que Cristo había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Si ellos quisieran haber callado en su momento rápido todo lo que estaba pasando, tan fácil como presentar el cuerpo. Y no estaba. Y no estaba. Yo veía, hermanos, y he visto por todo esto que está pasando de la pandemia, hay un nuevo problema que he visto en el hombre, que es que su incredulidad ha crecido. La incredulidad del hombre se ha agrandado más. Le voy a decir por qué. Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Hermanos, hay dos tipos de personas, o había dos tipos de personas. Aquellos que creían en la religión, en cualquier religión, llámele como quiera, y aquellos que eran ateos, y no había de otra. Pero con todo esto que ha pasado, se ha estado magnificando, se ha estado creciendo una tercera opción. Hay personas que ya ni creen en la religión, ni en ninguna religión, ni creen ya ni siquiera en la ciencia. Con alguien de ciencia nos podemos sentar, dialogar, platicar y demostrar con hechos tanto científicos, arqueológicos, históricos, la existencia de Dios, la Biblia, la resurrección de Cristo. Y con alguien que cree en ciencia puedo tener una conversación, podemos intercambiar argumentos. Pero ha resurgido un nuevo grupo, o tal vez ya existía, pero no se había manifestado tanto, que ni en la ciencia ni en la religión. Y ya empiezan a echarle y ya creen que todo esto de la ciencia son antivacunas. Y tengan mucho cuidado, hermano, por favor, se lo pido. Tengan mucho cuidado en caer en nuestras nuevas olas de conocimiento, entre comillas, de ya son personas que le echan de culpa todo al gobierno y creen que todo es reptilianos y no sé qué tantas cosas sacan. Sabemos, hermanos, sabemos que el anticristo se tiene que mostrar, ya sabemos eso, pero tampoco hay que caer a ese punto tan exagerado y ilógico, sin pruebas, deje usted, vamos a hacer a un lado un poquito lo religioso, ni siquiera prueba científica de esa nueva ola que está viendo, de las personas que ya ni siquiera creen en las vacunas, que tanto tiempo y por tanto tiempo Dios las ha permitido para detener tantas cosas, tantas enfermedades. Tengan mucho cuidado y tengamos mucho cuidado, hermanos, porque es algo que está viendo en estos días. Regresando, hermanos, a estas pruebas indubitables, pues entre ellas, hermanos, entre esas pruebas que nos dice la Biblia, está que Cristo entró en una habitación a puertas cerradas, y lo podemos ver en Juan 20:19. Cristo de repente desapareció, estando los apóstoles ahí en un cuarto a puertas cerradas, porque estaban escondidos, y ahí desapareció nuestro Señor Jesucristo. Otra prueba que dio nuestro Señor fue las heridas de su crucifixión. Cuando Tomás dijo, hasta que yo no lo vea, no voy a creer, se presentó a Jesucristo y dijo, mete tu dedo para que veas que las heridas son reales. Y eso lo vemos en Lucas 24:39. Otra de las cosas fue que Él comió y bebió con ellos, Lucas 24:41-43. Y aún, dice el versículo 3, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Más aún de todas esas apariciones, todavía Jesús apareció durante 40 días. 1 Corintios 15, del 5 al 8, vamos a leerlo, mis hermanos. Aquí es Pablo hablando de esa resurrección.
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, quiero que vean, hermanos, siendo estrictos en 1 Corintios capítulo 15, del 5 al 8, quiero que recuerde el contexto de ese capítulo. Recuerden, hermanos, que el problema que había en Corinto era que había algunos que no creían que nosotros habíamos de resucitar. No creían en nuestra resurrección. Y Pablo escribe el capítulo 15 demostrándoles que si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar junto con Él. Y es por eso que Pablo escribe estos versículos. Pero le digo esto porque quiero que vean el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Fíjense muy bien, Pablo se lo está hablando a personas que no creen, que dudan de nuestra propia resurrección. Y Pablo le está diciendo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y tampoco nosotros vamos a resucitar ni nada. Pero como Cristo resucitó y verdaderamente resucitó, vayan y pregúntenles. Es prácticamente lo que Pablo está diciendo. Acuérdense en el tiempo que se escribe esto. Se apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún. Es como Pablo se le está diciendo, es como si Pablo les estuviera diciendo, si no me creen a mí, vayan y pregúntenles a esos más de 500, de los cuales muchos todavía viven. Pregúntenles y asegúrense ustedes mismos de que Cristo resucitó. Hermanos, Cristo verdaderamente resucitó. Nuestro Señor verdaderamente resucitó el tercer día. Y la prueba, hermanos, que podemos palpar aún el día de hoy, la gran prueba que aún podemos palpar de la resurrección de nuestro Señor al día de hoy, es el crecimiento de la iglesia a través de los años y años y años. Mis hermanos, a pesar de que los primeros cristianos, y lo vamos a seguir viendo, fueron apedreados, fueron latigados a los leones, fueron quemados vivos para alumbrar las calles de Roma, todo lo que hicieron, todo lo que han hecho, pandemias que esto es mínimo, como lo veíamos en la predicación pasada, todo lo que ha venido pasando, todo eso, hermanos, no ha detenido a un grupo tan pequeño de personas a comparación del mundo, no ha detenido de predicar a Cristo resucitado y su obra en la cruz del Calvario. Hermanos, la prueba más fehaciente que tenemos que Cristo resucitó, y aún para ti que estás lejos, es que hay un grupito que no ha detenido su predicación y que está dispuesta a morir por el nombre de nuestro Señor, porque Cristo resucitó. Y la prueba más grande es que cambió mi corazón y ha cambiado el corazón de miles de millones de hermanos a través de la historia de la iglesia. Nuestro Señor resucitó, y como Pablo lo dice, si Cristo resucitó, mi fe no es vana, y nosotros somos coherederos con Cristo y resucitaremos en aquel día junto con nuestro Señor, que nos viene pronto y está a las puertas. Oh, qué gran diferencia, mis hermanos, a los milagros de los falsos apóstoles del día de hoy. Oh, qué gran diferencia a los pseudo milagros del tal Cash Luna y toda esa bola de teatristas, que eso es lo único que son. Porque a diferencia del gran milagro de la resurrección de Cristo, el cual podemos someter a exámenes, a escudriñar históricamente, arqueológicamente, todo eso, y podemos llegar a la conclusión que Cristo realmente resucitó. Vaya con esos pseudoapóstoles, mentirosos, falsos, y dígales, vamos a someter tu supuesto milagro a una prueba médica, a una prueba histórica, y veamos realmente si tu milagro es cierto. ¿Sabe qué le va a decir? Falso, demonio, no crees, no tienes fe. No, hay milagros, amén. Hay sanidades todavía, amén. Pero no como esos falsos para ganar su dinero, para ganar su renombre. No. Qué gran diferencia al milagro de todos esos falsos
que hay el día de hoy. Y el primero de ellos es Cash Luna, con todas sus tonterías, con todas sus manifestaciones tontas del Espíritu Santo. Eso no es bautismo del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, porque hay un bautismo bíblico. Y aún creemos que Dios sigue bautizando por su Espíritu Santo, pero de manera bíblica, no con teatros, no con shows, no con neopentecostalismo, no, creemos todavía en Pentecostés, en un Espíritu Santo Pentecostés. Continuando, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no fuesen de Jerusalén, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Mis hermanos, antes de que ellos salieran a predicar, fíjense muy bien, quiero que se ponga en el zapato de los apóstoles, en el lugar de los apóstoles. ¿Sabe lo que es ver a alguien que lo vieron muerto, morir? Y luego verlo vivo a los 3 días después. ¿Sabe lo que es eso? No sé si usted ha perdido algún ser querido o alguien cercano, pero imagínese ver a ese ser querido o a esa persona cercana viva de repente. Es un shock, no sé, hermano, es algo indescriptible. Bueno, los apóstoles, acuérdense que estaban tristes, se escondieron. Pedro regresó a la pesca. Y al ver a Cristo otra vez, pues le aseguro que estaban emocionados, animados de nuevo. Y yo creo que algunos de ellos dijeron, ahora sí, a predicar el evangelio. Nuestro Señor resucitó. Y Cristo le dice, hey, espérense. Todavía no, espérense poquito. Espérense. Y les da la orden de que esperen por la promesa del Espíritu. Una promesa, mis hermanos, que no la dijo por primera vez nuestro Señor Jesucristo, sino una promesa que está registrada desde Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice la palabra de Dios, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Todavía faltaba eso. Todavía faltaba que los apóstoles recibieran el bautismo del Espíritu Santo, recibieran la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, igual en nosotros, como lo mencionaba el estudio pasado, hermanos, antes de ir a predicar, de ir a salir y llevar el evangelio, asegurémonos de estar buscando la llenura del Espíritu Santo primero, antes de predicar. Hermanos, la verdad no es nomás pararse en una esquina, pararse en la calle, pararse en un púlpito y decir verdades. Eso cualquiera lo puede hacer. Lo que no puede hacer, y solo lo puede hacer un hijo de Dios, es que esas verdades estén respaldadas con el poder del Espíritu Santo. Y para eso hay que estar buscando la llenura constante del Espíritu Santo. Decía un predicador que cuando prediquemos, cuando nos paremos, asegurémonos de que nuestra boca tenga algo que decir. Y es cierto, hermanos, antes de pararse a predicar hay que estudiar, hay que leer, hay que orar, hay que buscar esfuerzo, hermano. No es perfección, el único que fue perfecto fue Cristo. Pero sí podemos esforzarnos, y todos, empezando por mí, podemos esforzarnos un poquito más de lo que ya estamos haciendo. Mis hermanos, es bien importante eso, porque Cristo mismo los detuvo. Yo les aseguro que muchos de ellos están tan animados que ya querían salir y irse hasta donde fuera para predicar el evangelio, pero nuestro Señor los detuvo a primero ser llenos. Y después de eso, versículo 6, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, era normal
hasta cierto punto, esa pregunta que hacen los apóstoles era normal. ¿Por qué, hermanos? El ministerio de Cristo estaba ya terminando, los apóstoles lo sabían, y ellos sabían, como judíos, que también hay un reino terrenal de Cristo, del Mesías, y lo va a haber, y lo habrá. Pero Cristo les dice, espérense, a ustedes no les toca saber cuándo. Ustedes enfóquense en lo que les estoy mandando a hacer. Vayan y esperen la virtud del Espíritu Santo. Vayan y esperen eso que les he prometido, porque Cristo ya lo había prometido desde antes, nuestro Señor. Fue una pregunta fuera de tiempo. Fue una pregunta fuera de momento, fuera de tiempo. Hermanos, así nosotros, con todo esto que ha pasado, yo sé que ha habido muchas teorías de que si el gobierno, que las vacunas, que los chips, yo sé que ha habido muchas teorías y está bien estar atentos a las noticias, pero hermanos, no se pregunte tanto, viene ya, viene ya, viene ya, es esto, la marca de la bestia, el anticristo. Hermanos, Cristo va a venir. Cristo va a venir por nosotros. Eso es seguro, hermano. No hay que estarnos preguntando a cada momento. No, Cristo va a venir por su iglesia. El anticristo se va a manifestar a su tiempo. Todo lo que va a pasar se va a manifestar a su tiempo debido. Pero las sazones no nos tocan a nosotros. A nosotros nos toca exactamente lo mismo que nuestro Señor le está diciendo a los apóstoles. Llénense del Espíritu Santo. Oren, rueguen. Hermanos, no nos distraigamos tanto viendo tanta señal y tanta. Está bien estar atentos, pero mis hermanos, recordemos Marcos 13 del 33 al 37. Mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aún y cuando queramos poner las señales y que esto y que el otro y Israel, no le vamos a atinar. No sabemos el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Estas cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. Y cuando dice velad, no se refiere únicamente a las veladas de oración, los cultos de oración que tenemos, sino estar atentos. ¿Cómo? Entre ellos las veladas de oración, orando, ayunando, ya lo saben, mis hermanos. Entonces, hermanos, nosotros mismos, son tiempos difíciles, mis hermanos. Son tiempos de tribulación, son tiempos de dudas, son tiempos de temores tal vez. Y ahora más que nunca debemos estar aferrados a la vid, orando, mis hermanos, y lo vamos a ver más adelante, todavía un poquito más. Que nuestro enfoque, hermanos, en este tiempo sea nuestra misión. ¿Cuál es la misión? Versículo 8. Ser testigos de Cristo en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ser testigos de Cristo. Y quiero que se pare un momento. Somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20. Somos embajadores, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Hermanos, oh qué gran misericordia, oh qué gran privilegio. Cristo pudo, Dios Padre pudo habernos mandado al infierno por un tiempo y ya después, no sé, un estado intermedio. Y eso hubiera sido gran misericordia. Pero Cristo, siendo que no queríamos nada con Él, nos alcanzó, nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados. Vamos a entrar al cielo con Él, estaremos una eternidad con Él. Nos hizo no nomás salvos, no nomás vamos a estar en el cielo y ya, nos hizo coherederos con Cristo. Nos adoptó. Somos la novia de nuestro Señor Jesús. Y todavía, para ese tiempo aquí en la tierra, nos hizo embajadores de Él, representantes de Él aquí en la tierra, mis hermanos. Usted y yo, así con sus imperfecciones, así con las imperfecciones que los apóstoles tenían, así
usted y yo somos representantes de Cristo aquí en la tierra, embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran privilegio, hermanos. Por eso hay que escudriñar, por eso hay que leer, por eso hay que estar atentos, mis hermanos, porque somos nosotros los representantes de Cristo. Si nosotros no hablamos, no evangelizamos, no les hablamos a nuestros familiares, ¿quién les va a hablar? La mies es mucha y los obreros siempre han sido pocos. En griego, la palabra griega que se utiliza allí en seré mis testigos, la palabra griega en testigos significa literalmente, mis hermanos, el que muere por su fe. El que muere por su fe. Y no como los musulmanes, de una manera irracional. Nuestra fe, como dice Romanos 12, nuestro culto es racional. Todo esto es racional. Hermanos, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestro puesto como embajador? No sé, hermanos, si nos llegue a tocar una persecución a nosotros. No sé, hermanos. Ninguno de nosotros sabemos. Pero, hermanos, ser testigos es aquel que muere por su fe. Eso, hermanos, era lo que costaba y sigue costando en el Medio Oriente ser embajador de Cristo. Cada cristiano, mis hermanos, cada salvo, verdaderamente salvo, es automáticamente embajador de Cristo. De manera que la pregunta no es si usted o yo somos embajadores de Cristo. La pregunta es, mis hermanos, ¿cuán eficaz ha sido nuestro testimonio? Esa es la pregunta. ¿Cuán eficaz ha sido nuestra representación de Cristo en la tierra? Mediten esa pregunta, analícela, llévenla a la oración. ¿Cuán eficaz ha sido nuestro testimonio, mis hermanos? También, hermanos, en el versículo 8 podemos ver un pequeño esquema de lo que es el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque primero es en Jerusalén, después se va a la predicación a Judea y Samaria, y después por el apóstol Pablo se va hasta lo último de la tierra. Entonces ahí nos muestra un pequeño esquema. Versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión de nuestro Señor. Había llegado el momento de que el Padre glorificara al Hijo, como nos predicaban en resurrección. Era un momento en que el Padre, este era el momento culminante de que el Padre glorificaría a su Hijo con aquella gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Un momento, hermanos, profetizado desde Isaías 53, 10 al 12. Vamos a leerlo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabe cuál es el fruto? ¿Sabe cuál es el linaje? Usted y yo, mis hermanos. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, este era el plan de Dios. Este era el momento ya de la fase final del ministerio de nuestro Señor, hermanos. Este era el momento que Pablo también en Filipenses habla de él. Filipenses 2:9. Pablo mismo está diciendo que Dios le va a dar supuesto un nombre sobre todo nombre.
Hermanos, la ascensión de Cristo la podemos ver reflejada en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? No había entrado ningún hombre, porque nuestro Señor era 100% hombre. No había entrado ningún hombre con limpio de manos y puro de corazón. Ninguno. Y aquí está preguntando, ¿quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová. Versículo 7. Alzad, oh puertas. Este es un momento cuando nuestro Señor está entrando a la presencia del Padre. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Nuestro Señor, hermanos, entró, el primer hombre que entró al lugar que le pertenecía desde el principio, a la derecha del Padre. Y déjenme decirle, hermanos, que no entró solo. Entró acompañado del primer salvo, un malhechor en la cruz. Hermanos, qué hermoso momento. Y ese momento, mis hermanos, algo parecido vamos a disfrutar usted y yo cuando Cristo regrese por su iglesia. Y esas puertas van a ser abiertas porque ya alguien las abrió por nosotros. Y fue Cristo. Fue Cristo, mis hermanos. Gloria a Dios. Y vemos en Hechos estos dos varones que se pusieron ahí junto con los apóstoles. Y es la primera manifestación de ángeles registrada en el libro de Hechos. Y vamos a ver más. Pero esta es la primera, hermano. Dos ángeles en vestiduras blancas. La palabra mirando quiere significar contemplar de manera prolongada. La pregunta de los ángeles, de por qué están mirando al cielo, los ángeles no lo están preguntando, mis hermanos, porque están dudando o están asombrados por el milagro. No, son ángeles. Ven a Dios todos los días, literal. La pregunta es a los apóstoles, de una manera de, ¿por qué están mirando de esa manera? Los apóstoles estaban mirando como si estaban perdiendo ya a Cristo, como si ya nunca lo iban a volver a ver. Por eso los ángeles dicen, hey, así como lo viste ir, así va a regresar. Hermanos, Cristo, Dios una vez más en su palabra nos confirma que Él va a regresar. No estamos solos, ni es en vano todo lo que hacemos. No es en vano todas las oraciones. No es en vano, mis hermanos, todo lo que hemos sacrificado por nuestro Señor. No es en vano, porque va a regresar por su iglesia. Va a regresar por nosotros, mi hermano. Tome fortaleza, mi hermano. Eso mismo es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Estaban muriendo hermanos en la iglesia de Tesalónica. Y Pablo le dice, hey, anímense, anímense. Cristo va a venir por nosotros. Cristo va a venir por su iglesia. Hermanos, este es un motivo más. Este debe ser un motivo más en nuestra vida cristiana, que Cristo viene pronto. Versículo 12 al 14. Volviéndose entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este aposento alto, mis hermanos, fue muy probablemente el mismo lugar donde se celebró la última cena. Hermanos, número uno, perseveraban. Jesús nunca les dijo
cuánto tiempo tenían que quedarse ahí, pero perseveraron hasta que se cumplió. Nunca les dijo cuánto tiempo tenían que estar esperando, ni ellos sabían qué era esto de la promesa del Espíritu Santo. No sabían, no sabían qué era esto que Jesús les había hablado tanto. Y estaban unánimes, quiere decir en un mismo sentir. Así es como la iglesia de Cristo debe estar en estos tiempos. Y no debe estar. Así es como la iglesia con mayúsculas de Cristo está en esos tiempos. Estamos separados físicamente, pero perseverando y unánimes en un mismo sentir. Que Cristo ya venga, que nuestro Señor ya venga, que pronto todo esto se restaure, que pronto todo esto se arregle. Y estaban, hermanos, en oración y ruego. Así debemos estar nosotros, hermanos. Y así estamos, yo sé, en oración y ruego, hermanos. Aunque ellos no sabían que era esto la promesa, la recibieron, porque perseveraron. Perseveremos, hermanos. Si la prueba se viene difícil, económicamente, salud, persevera en la oración. Persevere, hermanos. Exponga sus peticiones, mis hermanos. Exponga, háblenos, no sé, como sea, hermanos. Usemos la tecnología como en su momento se usó la imprenta. Así, hermanos, no está solo. Tenemos al Espíritu Santo, como lo hemos visto, y también nos tenemos unos a otros, mis hermanos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Quiero que vean el versículo 14. Y todos los que se dedican en el versículo 13, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si mal no me recuerdo, espero no equivocarme, en el Antiguo Testamento, en lo que se refiere a los levitas, al sacerdocio, a entrar al lugar santísimo, al servicio a Dios, a ofrecer holocaustos, ninguna mujer podía hacerlo. Hasta donde yo recuerdo, más o menos. Si me equivoco, corrijo. Pero que yo sepa, ninguna mujer tenía participación en el tabernáculo, ninguna mujer podía ofrecer holocaustos. Gócese, mis hermanas, que a partir de Hechos vemos a las mujeres obrando también en el servicio a Cristo, obrando también, participando de la obra y edificación de la iglesia. Cuando las mujeres antes no tenían participación, ahora en Hechos empezamos a ver, y a través de las epístolas también, cómo las mujeres también toman participación de la obra de Cristo, enseñando a los niños, siendo diaconisas, y lo vamos a ver, y lo vamos a ver en el libro de Hechos. Gócese, mis hermanas, gócese, porque ahora puede participar en la obra de Cristo de una manera muy hermosa, que es la enseñanza. Y para terminar, hermanos, y no quiero profundizar tanto en esa parte, y es algo más histórico. Versículo 15 al 26. Y en aquellos días, amén. Versículo 15 al 26. Pero primero, hermanos, vamos a leer del 15 al 19, antes de leer todo completo. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, lo cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre. Y aquí lo único que quiero resaltar: el pecado tiene sus consecuencias. Aunque el mundo lo maquille, aunque tú que estás lejos de Cristo digas que estás bien, que no pasa nada, que no necesitas a Cristo, que es algo para los grandes, que es algo para los ancianos, no. El pecado tiene sus consecuencias. No hay paz en tu corazón. Aunque pongas esa máscara que todo está bien,
No es cierto. No es cierto. Porque Judas, después de traicionar a Cristo y entregarlo, no pudo con su culpa y fue y se suicidó. ¿Qué es lo que vemos en los jóvenes del día de hoy? Suicidios. Suicidios y más suicidios. ¿Por qué? Porque no están felices. ¿Por qué aquellas personas con tanto dinero y con tanta fama terminan en las drogas o en el suicidio? Porque nada de eso llena el corazón que está podrido por el pecado. Lo único es Cristo. Lo único es la reconciliación con nuestro Padre, con Dios. Desde el versículo 20 al 26, hermanos, vemos cómo pues todos se pusieron de acuerdo para elegir a un sucesor de Judas. Y escogieron a dos. Y señalaron a dos: José, versículo 23, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, por irse a su lugar. Y le echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Esa palabra, hermanos, de echar suertes, era la manera en que el Antiguo Testamento discernía la voluntad de Dios. Pero quiero que vea algo muy hermoso. Esta es la última vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento el echar suertes. ¿Sabe por qué? Porque ya no hubo necesidad después. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía, en nuestro capitán, hasta que lleguemos a nuestro destino, que es la presencia de nuestro Señor. Y no hay necesidad de eso, de echar suertes. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía, mis hermanos. Hermanos, a manera de conclusión, hemos visto, hermanos, que es necesario tener claro el mensaje antes de salir y predicar. Hemos visto que Cristo verdaderamente resucitó con pruebas indubitables, que por su resurrección yo tengo y usted debe tener la convicción de que mis pecados han sido pagados, han sido saldados, que mi deuda fue totalmente pagada, que ya no debo nada, ni uno de mis pecados, ni atrás, ni ahora, ni después, en el futuro. Que Cristo se presentó con pruebas indubitables, mis hermanos, y una de ellas somos usted y yo, el crecimiento de la iglesia. Vemos, hermanos, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo antes de salir a predicar. Hermanos, seamos iglesia obediente, que después de la ascensión de Cristo se fueron todos, dice que eran como 120, a perseverar, orando, unánimes. Estemos así, hermanos, sobre todo en estos tiempos. No estamos físicamente reunidos en este aposento alto, pero sí estamos reunidos unánimes en el mismo espíritu. Tome fuerza, mi hermano. Tome fuerza, ore, escudriñe la palabra de Dios. No caiga como aquellos cristianos, entre comillas, que les falta tanto conocimiento de la palabra. Especialmente si tiene 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio. Hermano, usted ya debería ser maestro, como decía ahorita. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos, y escudriñemos la palabra de Dios. Para eso mismo son estos estudios, hermanos. Espero que tenga su cuaderno, su lápiz, su Biblia abierta, hermano. Cualquier pregunta, mi hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, la estaremos respondiendo, mis hermanos. Dios los bendiga, fortalezcanse, hermanos, y Cristo viene, mis hermanos. Dios los bendiga.